un punto que se ha convertido en muy polémico porque reclaman a Hacienda que esté entregando dinero a los estados de manera discrecional con fines políticos para premiar o castigar gobernadores. A propósito de la denuncia que hizo el de Chihuahua, Javier Corral, diciendo que estaba siendo chantajeado por las autoridades hacendarias en relación con la detención de un alto dirigente del PRI, que además estaba vinculado con una acusación de fraude del exmandatario César Duarte. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo opera la Secretaría de Hacienda? En efecto, ¿está utilizando el gasto de manera discrecional y con esos propósitos? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos rápido a ver algunos datos sobre este caso para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El manejo de recursos que la Secretaría de Hacienda entrega a los estados a través de convenios se ha convertido en un asunto muy criticado por organizaciones empresariales y civiles que acusan discrecionalidad en la distribución de esas partidas. En un pronunciamiento firmado por una veintena de agrupaciones, lamentaron que esos fondos sean usados políticamente para premiar o castigar a los gobiernos estatales. La Secretaría de Hacienda ha rechazado tajantemente que utilice sus recursos y facultades de esa manera, como le reclaman las organizaciones civiles y empresariales. Según estas, Hacienda tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales en el presupuesto y hacer adecuaciones presupuestales, incluso al ramo 23 de previsiones salariales y económicas. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha acusado al gobierno federal de chantaje presupuestal como represalia por la investigación sobre corrupción política que ha salpicado tanto al exmandatario estatal César Duarte como a figuras del PRI, lo cual fue rechazado por Hacienda. En medio de la polémica, solicitaron al Congreso citar a comparecer al titular de la dependencia para que rinda cuentas sobre el uso que se le ha dado al ramo 23. José Antonio González Anaya ha negado que la dependencia restrinja los recursos al gobierno de Chihuahua, como acusó el mandatario estatal Javier Corral. El conflicto entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en torno al pago de 3 convenios por 780 millones de pesos ha puesto en el debate nacional una de las causas más importantes de la corrupción en el sector público, la discrecionalidad en el ejercicio del gasto por parte de la Autoridad de Hacienda, afirmó Coparmex. Los firmantes aseguraron que tienen un sistema con reglas laxas y pocos claras, en donde los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados. Los usos y costumbres de la Secretaría de Hacienda son una herencia vigente de nuestro pasado centralista, donde el Ejecutivo Federal tenía facultades legales y extralegales para doblegar a los poderes regionales. Además, organizaciones civiles señalan que estos mecanismos colocan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en una posición de poder y privilegio desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno en turno. Según México Evalúa, a través de la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal otorgó aproximadamente 300,000 millones de pesos a los estados en forma discrecional en los primeros 5 años de la administración de Enrique Peña Nieto. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de un litigio que está en la opinión pública, que atrae la atención de los medios de comunicación prácticamente desde que comenzó este año, y que tiene que ver con las denuncias sobre el manejo, la forma como la Secretaría de Hacienda entregaría los recursos a las entidades a través de convenios, que muchos de los cuales no son transparentes y tampoco están sujetos al escrutinio o a la vigilancia de la Cámara de Diputados. Lo puso sobre la mesa el gobernador Corral, diciendo que estaba siendo chantajeado por las investigaciones al exmandatario César Duarte, y a partir de eso lo que hemos visto son verdaderas polémicas y denuncias sobre un tema que en efecto a todos nos preocupa, sobre todo si, como denuncian, está siendo utilizado para premiar o castigar a mandatarios estatales. Muchas gracias, Mariana Campos de México Evalúa. Ella ha estado estudiando muchísimo este tema, porque nos decías hace un momento que incluso pronto van a tener un estudio más completo sobre distintos casos, no sobre el que yo me referí, sino muchos otros.
Muchas gracias por estar con nosotros, Mariana. Y el diputado de Morena, Vidal Llanenas, muchas gracias, Vidal. Como siempre, un placer tenerte. Usted ya lo conoce, ha estado muchas veces aquí en este programa. Y además estás en Comisión de Hacienda. Y Presupuestos. Y soy secretario de la Comisión de Presupuestos. Secretario de la Comisión de Presupuesto. Mariana, pues si quieres nos arrancamos contigo. Me llama la atención, esta semana Fundar sacó una encuesta sobre gobierno abierto, donde el país no está tan mal, ¿eh? El país está calificado casi en 8 en términos de información disponible, información fiscal, por ejemplo, disponible. Al mismo tiempo que pues, una veintena de organizaciones empresariales, ONGs, salen y reclaman a Hacienda el manejo discrecional de los recursos públicos. ¿Cómo entender, digamos, esta contradicción? Bueno, yo creo que no es difícil. El índice que está ayudando a calificar Fundar, que es el índice de el presupuesto transparente, por decirlo así en español, es un índice que valora aspectos muy básicos de un presupuesto, ¿no? Este índice yo creo que es muy útil para comenzar a evaluar nada más lo básico. Son los principales 8 documentos de presupuesto que debe tener todo país, ¿no? Entonces, a veces, inclusive hay casos en África, por ejemplo, de países que tienen instituciones muy, muy débiles, que no cumplen con este requisito básico. Yo creo que México sí cumple con un nivel básico. Sin embargo, ya cuando nos vamos a detallar el uso de los ingresos excedentes, cómo se asignan, a dónde se asignan, las asignaciones del ramo 23, a través de estos convenios que mencionaste, ya vemos un caso muy, muy distinto, ¿no? Y el uso del posible uso político de una cantidad importante de recursos no es algo que valore este índice, ¿no? Y sí, gracias a los avances en transparencia es que podemos ver el mal uso del ramo 23. Ahora, eso lo tendrían que estar viendo desde el Congreso y, de hecho, una calificación negativa del estudio que estamos viendo de Fundar justo va al Congreso. Por ejemplo, dice, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, sale bien calificada en términos de supervisión y fiscalización del gasto público. En el caso del Congreso, Vidal, mal calificado, porque dicen que si bien hay una discusión fuerte a la hora de aprobarlo, a la hora de la ejecución del gasto, ustedes como que se desligan o pierden contacto con el manejo de los recursos. Además, la discusión generalmente sí termina o en casos muy polémicos, en temas muy polémicos, o en esta distribución de recursos vía ramo 23 también para pagar obras que el Congreso decide en estados y municipios y que también tiene mucha discrecionalidad, porque no es que hay un banco de proyectos y sobre esas se escoge, sino que por distintas razones en el Congreso se determina esto y esto genera problemas de corrupción porque alguien puede decidir sobre una obra, entonces puede luego cobrar ese favor y no son obras que necesariamente son las que se tienen que hacer, por más que a la hora de la ejecución haya procesos para evaluarlas. Ahora, efectivamente, coincido con Mariana, el problema, más que la información, aunque sí hay áreas con información muy opaca, por ejemplo, el gasto en seguridad o el tema de fideicomisos, en el resto sí hay información. Muchas informaciones la conocemos hasta que está el informe trimestral o la cuenta pública. Y entonces, como bien dices, el proceso de monitoreo del presupuesto durante el ejercicio es muy débil. En realidad conocemos las cosas ya que se ejecutaron. La Auditoría Superior, un año después, también evalúa esto, lo audita, y efectivamente muchas de las cosas que conocemos es porque la Auditoría Superior las encontró. Otras, y ahí, por ejemplo, Mariana ha insistido en algunos temas como el de aprovechamientos, ha habido algún avance a fuerza de estar exigiendo esa información. Esta información luego es una información técnica o críptica, entonces es muy complicado pedirla, es muy complicado que la opinión pública se entere que es algo importante hasta que sucede algo como lo de Corral. ¿Dónde está la bronca? Porque además, hasta donde uno logra ver, no hay un asunto ilegal. O sea, es un asunto de reglas de juego. O no. Tú explícame. Bueno, yo creo que... A ver, no la corrupción, evidentemente sí. La corrupción es ilegal, pero el manejo del ramo 23, como lo están haciendo, no es ilegal, ¿o sí? Pues bueno, yo creo que habría que hacer un análisis de ahí constitucional, ¿no? Porque me parece que la Constitución, por ejemplo, establece, bueno, esto es jurisprudencia de la Corte, establece que hay unos principios para ejercer el gasto público, y algo de lo que nos dice es que tiene que estar en el decreto
Ese gasto tiene que estar considerado en el decreto o bien tiene que estar mandatado en otra ley, ¿no? Ramo 23 pues, no tiene ley y la mayor parte de lo que ejerce no está considerado en el decreto, ¿no? Entonces creo que hay zonas grises. O sea, Pero en yo el creo que decreto de presupuesto. Así es. O sea, el punto más importante aquí es ver que existe una amplia área de discrecionalidad que definitivamente se tendría que regular. Ok. ¿No? Y lo que vemos es que hay un ramo 23 que no tiene un objetivo en una ley. Así que puede ser cualquier objetivo que decida la Secretaría. Pero está, digamos, aceptada la discrecionalidad del ramo 23. Aceptada por todos los Pues ni actores. siquiera porque esté aceptada, o ni siquiera Bueno, la regulada. sociedad civil definitivamente no Es considera decir, que eso es bueno. Bueno, eso me queda clarísimo, Ni pero siquiera- vaya, digamos, su crítica no es por la ilegalidad del ramo 23. puede parecerse, porque ni siquiera hay una ley que regule el ramo 23, ¿no? Entonces es una discrecionalidad que asume la Secretaría de Hacienda. Es una bolsa a su disposición con una cantidad ingente de recursos. Que puede aumentar en el tiempo también, que termina siendo a veces 2 puntos del PIB más de lo aprobado por el Congreso. Sí ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación varios excesos. Entonces la propia legalidad es cuestionada. Ahora, haber firmado un convenio y no cumplirlo también es una ilegalidad. Yo creo que Hacienda debió haber cumplido el convenio con Chihuahua, porque además alega la famosa suficiencia presupuestal cuando firmó 250 convenios como eso y tuvo 2 puntos del PIB más en ese ramo durante ese año. ¿Por qué la suficiencia presupuestal aplicó en ese convenio y no en los otros, por ejemplo? Sí, de O hecho, sea, ahí estaría señalando de una doble discrecionalidad. Discrecionalidad para asignar partidas y luego discrecionalidad para cumplir con esos convenios en la entrega de recursos a los estados. es correcto. Wow. ¿no? Y hay que decir, o sea, los programas del ramo 23 no es que ejerzan cualquier cantidad de recursos. O sea, ejercen una cantidad muy importante de recursos. Tenemos hasta el tercer trimestre de septiembre de 2017, ya que apenas creo que es el día de hoy, esta tarde o posiblemente mañana se publican los últimos datos del cierre de 2017, vemos que en estos programas se ejercieron alrededor de 300,000 millones de pesos desde el 2013. ¿no? O sea, se han ejercido en estos programas sin reglas de operación del ramo 23. O sea, básicamente durante el gobierno del presidente Peña. Sí. Ok. Que estás hablando de, si haces las cuentas de más o menos cómo incrementó, digo, a ojo buen cubero, cómo incrementó la recaudación de 2014 a 2016, que fue el momento más importante de incremento en la recaudación, estás hablando de alrededor de un 30% del aumento en la recaudación, ¿no? Entonces, Wow. no es nada trivial lo que se está gastando a través de programas que no tienen reglas de operación y que contradice cualquier buena práctica internacional, que eso es en el aspecto que México Evalúa ha indagado, ¿no? Y otros tienen reglas de operación, pero sí. a ver, por ejemplo, ellos toman decisiones en Hacienda sobre infraestructura, por ejemplo, fondos metropolitanos o fondos regionales, o incluso fondos de inversión en personas con discapacidad. Es decir, Hacienda toma una serie de decisiones en áreas que no le corresponden, que deberían estar en las áreas sectoriales. Claro. En todo caso, estos fondos Comunicaciones y transportes. o hasta en desarrollo social. Es O decir, desarrollo social. ¿O regional? O regional, o SEDATU, u otro tipo de territorial. cosas, porque ellos toman decisiones en áreas de política pública que no les corresponden. Y también si es un Estado, te pueden o no salvar la vida si ellos quieren. Es decir, ellos pueden respaldarte o no una colocación de deuda, puede dar dinero para salir del cierre o no, para pagar cierta deuda. El poder político que tienen es formidable y buena parte del control político del Congreso está ahí, porque es darles favores a los gobernadores, pero también este dinero que etiquetan los diputados puede ejercerse o no y depende si Hacienda al final pues lo decide o no lo decide. Ahora, qué complicado sistema, digamos, de balances y contrapesos, porque, por ejemplo, regresando al caso Corral, la respuesta que estamos viendo del gobierno de Chihuahua es una respuesta política. A una está acción diciendo política es- de Hacienda. ¿no? exactamente. No está diciendo, no está demandándolo por incumplimiento de contrato, por ejemplo, por no firmar. Tampoco está metiéndose con el manejo del ramo 23. Bueno, tengo entendido que van a la Corte a demandar Sí, el cumplimiento el convenio. del convenio. O sea, sí va a ejercer una acción legal. Sí. Además de un movimiento Político. ajá, que es la caravana. Porque sí hubo un convenio firmado. Sí, hubo un convenio firmado que no se cumplió. Y esa legalidad la van a ir a exigir a la Corte. Corte. Claro, pero el cuestionamiento, en este caso, en todo caso, si lo presentan en la Corte, es por no firmar. Es Pero por no fir- están es por impugnando firmar, la no manera de defender. operar.
Bueno, es que depende de las facultades. Es decir, seguramente va a haber una revisión de facultades del tipo de convenio, de lo que han hecho con otros estados. Entonces, en base a eso, va a decidir la Corte si les tienen que dar. Creo que hablando del manejo de los recursos públicos de la Secretaría de Hacienda que entrega a los estados, uno de los puntos más criticados y que mayor debate han generado a raíz de las denuncias de Chihuahua. Estamos platicando con el diputado Vidal Llarenas de Morena, además secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Mariana Campos, de México Evalúa. Ya estudiamos mucho este tema, y antes de irnos al corte, la posibilidad de que, más allá de la acción política que están haciendo con la marcha que viene hacia la Ciudad de México para reclamar la no cumplimiento de los recursos que tenía que haber entregado Hacienda a Chihuahua, está también la amenaza de llevar este asunto a la Suprema Corte. Es correcto. Pepe, tengo entendido, de acuerdo a las declaraciones del gobierno que ha hecho públicas, de que van a decir a la Corte que el gobierno de Chihuahua no puede cumplir con sus facultades en el tema del combate a la corrupción, que están establecidas en la Constitución, porque si no, pues están sujetos a este, digamos, castigo de Hacienda, ¿no? Wow, ¿cómo ves el argumento? Bueno, seguramente buscan qué argumento realmente es contrario a la Constitución. Creo que podría haber también más argumentos. En el fondo sí hay un tema de una discrecionalidad no controlada y no vigilada por el Congreso en ese sentido. Sí, por la Auditoría Superior. Yo supongo que la Auditoría Superior va a auditar, eventualmente esa partida va a encontrar algo, pero para eso vamos a esperar como año y medio, más o menos. No, bueno, ya son historias. Sí, ya son historias. Interesante, mucho de lo que conocemos, como decíamos, sí viene de que la Auditoría Superior sí audita el ramo 23, pero eso es muy a toro pasado. Si queremos un mejor gasto público y un federalismo más balanceado, sí necesitamos cambiar esto. Porque aquí... ¿Pero cambiar cómo? Pues reducir los márgenes de discrecionalidad. Sí. Si queremos enviar dinero a estados y municipios, pues y hagamos un fondo con reglas de operación y sobre todo con una fórmula de distribución. Esto pasa aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México las delegaciones tuvieron un incremento de 25% de su presupuesto en relación a lo que le mandó el Ejecutivo. Las delegaciones del PAN y del PRD tienen un crecimiento de más de 30% y las de Morena ninguno tiene un crecimiento de más de 10%, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, lo mismo repite, que ONGs, sociedad civil y empresarios reclaman a nivel nacional, aquí en la ciudad exactamente. Sí. Y yo creo que premiar y castigar, y a nivel estatal colores. debe suceder también de los estados a los municipios, seguramente, ¿no? Yo creo que tenemos que, ese es un tema de un diseño institucional, del tema hacendario, del tema presupuestario, que ya no es vigente. Me parece que el modelo de la Secretaría de Hacienda obedece a los 90s, obedece a una etapa de México en donde todavía no teníamos tanta competencia electoral, sino que las elecciones se dan en un contexto totalmente distinto. Ya tenemos afortunadamente elecciones más libres. Entonces, el componente de la competencia electoral no nos ha jugado bien con una secretaría que, aunque algunos de sus puestos importantes los ratifica el Congreso, en realidad no tiene un servicio civil de carrera formal. Yo creo que tenemos que pasar a eso. Más de la mitad de los países desarrollados de la OCDE tienen bajo el control, digamos, tienen este tipo de servicio en los cargos de control presupuestario. Entonces, sería importante porque pues antes el presidente no tenía esta agenda política que el día de hoy tiene ante tanta competencia electoral, ¿no? Entonces, hay un conflicto latente de interés. Era un pueblo de los 90 con la necesidad de ajustar el presupuesto. Y los programas de estabilización. Entonces, en ese contexto se crearon unidades muy poderosas de presupuesto. Con mucha discrecionalidad. Para ajustar. Que eran necesarias. O sea, técnicas, y digamos, lejos de ajustar. la parte política. Ahora lo que pasa es que ya no se ajusta el gasto. Ahora ya cuando se repartió, pues ya era distinto. A ver, pero ¿tú coincides con eso? O sea, la pluralidad política que se instala en el país, sobre todo después de 97, ¿penetró en la Secretaría de Hacienda? Pues no penetró. Ahora, sí han jugado. A ver, un área que se ha venido como muy técnica, pues sí tiene un juego político. Aquí está quedando claro. Es decir, y no es la primera vez que a uno les dan y a otros no les dan. El trabajo de un secretario de Finanzas de los estados es estar todo el día en la Secretaría de Hacienda para ver qué le puede sacar. Eso también viene de que los estados, para empezar, no tienen muchas facultades
tributarias y tampoco tienen las que usan. Y pocas capacidades para recaudar. Y tampoco ellos quieren mucho entrarle al asunto. Entonces, claro, es más fácil, digamos, buscar que les den. Que te den. Y como vives 90, el Estado promedio, el 90% de sus ingresos son federales. Entonces, realmente los márgenes que pueden tener o para salir de una crisis financiera o para hacer obra pública, pues está la federación. O sea, a ver, es que me da risa porque resulta que en medio, digamos, del avance de la pluralidad y de el mayor federalismo, vemos mecanismos, pues más bien súper centralistas. Así o es. sea, un diseño, pues que finalmente, ¿qué podrían decir? El presidente o el secretario de Hacienda pueden digamos, utilizar criterios políticos para la asignación de recursos a los estados. Es correcto, porque bueno, pues las participaciones, las aportaciones, que en fin, habría que verificar cómo se cumplen sus fórmulas de asignación, que debe tener que ahí. aceptemos que eso... Sí. Podemos decir que no es discrecional, pero el ramo 23 pues está totalmente a quién le da Hacienda, cuánto le da, por qué le da, cuándo le da, es totalmente a decisión de la Secretaría. Y ahí nos está jugando también mal el Congreso. Comentaba ahorita brevemente Vidal, me parece que también el modelo hacendario asumía un Congreso de un perfil muy bajo, ¿no? Y creo que eso también ya debemos evolucionar, pasar a un Congreso a la altura de la democracia a la que aspiramos, en donde tenga mayores facultades, porque el día de hoy tiene facultades de aprobar el presupuesto, pero ya en el ejercicio no tiene facultades de poner límites. A ver, pero y junto con eso, más bien el Congreso se ha concentrado en ver cómo entra, digamos, ese juego y a repartir con las viejas historias de moches, ¿no? A repartir con la... Es que es muy fácil. Con moches, ¿no? Porque lana para el diputado, yo puedo mandar a algún para lado, su distrito. pues yo puedo. Desde cosas legítimas, es decir, mandar lana a un distrito porque políticamente me conviene, hasta mandarla a un distrito porque me arreglé con el alcalde al que le mandé la obra. Y esto es mucho más frecuente de lo que parece. O sea, parece como que sea una excepción, y yo creo que es la norma de lo que está sucediendo. Vidal se queja de que no le creen, ¿tú le crees? Déjame, el gobierno abierto, transparencia en el ejercicio del gasto público, son cuestiones que venimos oyendo hace años, pero también denuncias como el manejo discrecional por parte de las autoridades hacendarias. Estamos hablando de esto, estamos hablando con Vidal Llarenas, diputado de Morena, secretario de la Comisión de Presupuesto, y con Mariana Campos de México Evalúa. Y creo que en la recta final, pues algunas ideas sobre, a ver, ¿es posible o no regular el ramo 23? ¿Cómo regularlo o si hay que cambiarlo? Pues hay casi desaparecerlo, ¿no? Casi desaparecerlo, cambiarlo por algún esquema donde sea claro el tema de rescate a los estados financieros, donde sea claro, como comentábamos, fondos donde puedan competir las entidades para ciertos objetivos de infraestructura, de política pública, etcétera. Pero no tiene sentido esto, tiene sentido político, básicamente, ¿no? Es decir, esto permanece porque con esto se puede controlar el Congreso y con esto se puede controlar a los gobernadores. Pero ¿qué fue? Se les salió de redil aquí Corral, que... y Corral pone en riesgo su estado, Es decir, yo no creo, es más, Corral está poniendo en riesgo dar resultados como gobernante, porque efectivamente depende tanto de la federación que quiero ver este año cómo va a estar el asunto, pues, ¿no? Mariana. Yo creo que es importante darle su justa dimensión. O sea, tenemos que revisar el pacto fiscal, tenemos también que promover más independencia en la recaudación por parte de las entidades, o sea, que no se vuelvan tan dependientes, porque esa dependencia a la fuerza te hace caer en algún tipo de esquema de dominancia, como se está viendo. Tenemos también que generar no solo cualquier regulación, sino una buena regulación. Es decir, tienes que incentivar a los estados a mejorar su capacidad de gasto. Cada año vemos un desfile de verdad de desastres en la cuenta pública auditada, porque su capacidad de gestión y de gasto es baja. Entonces, ¿por qué no se asigna el recurso también en función de cómo ellos van generando esfuerzos y mejoras en su capacidad de gestión? Creo que va a ser importante ver el esquema que se usa en otros países, como el caso de Estados Unidos, en donde realmente los recursos se dan para un fin de política pública, no porque nada más el Estado no le alcanzó el dinero o porque es el amigo del secretario, ¿no? ¿Cuál es el fin de política pública? Y motivarlos a que sea sujeto también a resultados. Ahora, o sea, ya tenemos que hacer realidad esto del presupuesto por resultados, ¿no? Y esa es una buena manera de empezar. Ahora, no puede dejar de, digamos, no se puede desligar de la
enorme reivindicación y la crítica que hay sobre el tema de la corrupción en el país. Y uno se pregunta, o no sé si ustedes se lo han preguntado o cómo lo ven, si este tema ligado al tema de la corrupción, que está en el centro de las campañas, va a ser o creen que vaya a ser tratado por alguno de los candidatos en campaña o no. Pues ojalá. Porque ese es el otro tema. Dicen, a ver, ahí hay una fuente de corrupción y resulta que luego todos son generalidades. Sí, es una fuente de corrupción clara, porque llega recurso a los estados sin un propósito fijo, probablemente arreglado de antemano con alguien. Entonces, claramente... A ver, los riesgos son altos. Son altos. Sin duda. Lo de Duarte en Veracruz estuvo alimentado claramente por este tipo de fondos. Ahora lo que se está documentando del otro Duarte, pues también tiene que ver. Cuando hay ese nivel de discrecionalidad... Y sobre todo que también, mantiene el pacto, como se dice, el pacto de impunidad. Es decir, si alguien empieza a combatir la corrupción, ¿no? Se vuelve el control político por acá, ¿no? De tú no le muevas este asunto porque entonces te puedo cortar presupuesto. Es decir, no solo es la fuente, sino además la puede estar manteniendo. Un buen ejemplo de lo que podemos evolucionar. Y que hoy sucede. ¿Cómo controla la Federación la deuda de la Ciudad de México? La deuda de la Ciudad de México es una deuda federal que tiene que seguir una serie de reglas que pone la Secretaría de Hacienda, que no se pone a sí mismo para su deuda, pero esta es adecuado, es decir, primero se presentan los proyectos con un análisis costo-beneficio, Hacienda aprueba los proyectos o no, y luego esos son los proyectos que pueden ser financiados con deuda. Entonces, efectivamente, solo se financian proyectos que sí fueron evaluados en un contexto muy estricto. Hacia eso podríamos ir. Exacto, no, la Secretaría sabe de buenas prácticas, o sea, vemos varias buenas prácticas en la Ley de Disciplina Financiera que ella misma diseñó para los estados. Lo que no le gusta es precisamente que estén en su cancha, y yo creo que quizás el papel de la Secretaría no es regularse a sí misma. Ahí, por eso tenemos que elevar el perfil del Congreso. Tiene que ser un Congreso con más facultades y con más capacidad técnica de estar a la altura de una discusión fiscal que es ausente. No tenemos un Congreso que sea capaz de monitorear al Ejecutivo. Sí. Tenemos una auditoría superior que es capaz de fiscalizarlo. Sí, pero no durante... a posteriori. Que es su facultad, pero durante el ejercicio no tenemos esa capacidad. Y sabes que eso es importantísimo. Eso está diagnosticado, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Y diagnosticado desde hace rato. Sí. Totalmente. Y uno se pregunta, cuando se dan casos como los que están denunciando la sociedad civil y empresarios, ¿cuántos gobernadores han saltado? ¿Cuántos han dicho esta boca el Congreso mía? no ha llamado a cuentas. Bueno, el Congreso, el Congreso que saltó para apoyar así. Para apoyar a Hacienda. A mí sí me han dado, a mí sí me cumplieron, ese fue el tema. Por cierto, la primera vez que yo vi esto fue una vez que se lo hicieron al gobernador Godoy, porque la hermana del presidente iba a ser candidata a gobernador. Esa fue la primera vez que fue en la administración anterior. La de con Calderón. La de Calderón. Me tocó ver cómo estos dineros de cierre simplemente no se le dieron en ese contexto. Ese es el problema, que es un tema sistémico, no es un tema exclusivo de una administración. Sí, nosotros tenemos datos para de que otras... esté tranquilo, Corral, no es personal. No. Por eso es importante, por eso es importante analizar el diseño institucional. O sea, con independencia del asunto de Chihuahua, que me parece excelente que nos ilustre un tema que viene analizándose y que lamentablemente, como no le conviene a muchos, no está en la agenda, va más allá de regular el ramo 23, y sin duda creo que un candidato serio, que quiere mejorar la calidad del gasto público y que quiere combatir la corrupción realmente, tiene que cerrar este asunto bien, lo tiene que evolucionar hacia algo positivo, y yo no he visto a nadie, porque llevamos varias semanas en el tema, que salga no, bueno, por lo menos desde principio de enero. Pasó por la Secretaría de Hacienda y no hizo nada al respecto. No he visto que Anaya lo haya abierto todavía en el tema, ni AMLO. O sea, yo creo que los tres candidatos, si son serios en esto, tienen que abordar este tema. Fíjate cómo el federalismo no está haciendo tema, ¿verdad? Desde hace rato. Lleva así como que... Hace rato que no discutimos el federalismo, como 20 años. A ver, perdón, pero la auditoría nos pide cada año que lo hagamos. A ver, salvo para culpabilizar a los estados, por ejemplo, del fracaso en la guerra contra las drogas o el tema de inseguridad. Entonces ahí sí, pues son los culpables porque no lo hacen bien, porque no jalan, porque se les van, etcétera. Y estamos aprobando leyes que tratan de retomar el control hacia la federación, pero sin resolver también los problemas en el fondo en los estados. ¿no? Y nos asombramos y nos asustamos ante Duarte, pero en realidad nadie va más allá de decir, oye, pero este es el resultado de un modelo de federalismo también caduco. O sea, ¿de dónde surge Duarte? Del mal funcionamiento del federalismo y del manejo
digamos, discrecional incluso de los recursos públicos. Sí. Bueno, la Auditoría Superior de la Federación lleva años y años exigiendo la discusión de la Ley de Coordinación Fiscal, por ejemplo. No se Sí, toma sí, esa la discusión. auditoría, al final las autoridades dicen recomendaciones de legislación, ¿no? Es muy importante en esta administración por incrementar la recaudación, que yo creo que era necesario hacerlo. Bueno, tenemos datos que nos dicen que aproximadamente el 30% se fue en estos programas discrecionales, ¿no? 30%. Pues sí, y parte Entonces, remanente wow. banco. Y, Exactamente, entonces 30%. preocupa muchísimo. O sea, pierde sentido incrementar una la cosa- recaudación, que es algo que va a tener que hacerse eventualmente, por las necesidades que traemos en salud y en varios temas, si no hacemos una reforma O sea, de gasto. Y quiero cuando el decirte- destino nos alcance. Sí, y México Evalúa puso este tema en la mesa justo cuando se aprobó la reforma hacendaria de 2014, o sea, el cierre de 2013. Van a ser 5 años al cierre de este año de que se puso el tema en la mesa. A ver, y una pregunta ignorante. De 2013 para acá, ¿hay alguna iniciativa en el Congreso para entrar a ese tema? Iniciativa sí. Ajá. ¿Quién Que la yo presentó? recuerdo, Ajá. yo he presentado varias, otros legisladores no varias, También. pero no recuerdo que haya pasado ninguna. A lo mejor por ahí alguna. Oye, están Sí, en una congeladora más fría, más fría para que los el estados. clima de hoy. Sí, para los estados donde les pusieron las reglas y ya se las suavizaron, curiosamente. Pues yo que ni en los decretos. Para el año electoral nada más. Ajá, sí. Se suavizan para el Para año el electoral. electoral. Pero yo creo que ni en los decretos se ha mejorado esto para la federación. Así que yo recuerde que ha habido algún cambio realmente importante en el tema, no. Bueno, ya me tengo que ir. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Muy buena discusión. Un tema árido, pero un tema Sí, central. ese problema, que de repente es muy árida la ojalá. discusión y no suena como Muy tan sexy, relevante. le falta Sí. sexy. Muchas gracias, Vidal. Gracias. Vidal Llanenas, diputado de Morena. Secretario de la Comisión de Presupuesto, muchas gracias. Mariana Campos, de México Evalúa. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.